Seguimos en cadena nacional y tenemos el gusto de estar con Nelson Ávila. No puedo tantas presentaciones, 2 veces diputado, senador, ex senador de la República y que se hace llamar como senador con C. ¿Qué significa senador con C? Sí, a partir del 10 de marzo de 2010 ¿Ya? salí siendo senador con C. ¿Por qué senador con C? Senador con C porque paso a ser vitalicio en la medida de que no dejaré de cenar nunca. Ah, ok, ya. Y la verdad que esa es una misión que me resulta muy cómoda ahora. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión del senador con C? La misión del senador con C es privilegiar el paladar. Ah, es comer. Pero si usted está No comer demasiado para flaco, llenarse. demasiado flaco. No está comiendo, eso no es verdad. No comer para llenarse, Ah, ya. sino que comer para disfrutar. ¿Y comer y beber o solamente comer? Comer y beber en la medida que los condumios den una pauta de qué es lo mejor. ¿Cuál es el condumio? Perdón mi ignorancia. El condumio es lo que estás consumiendo. Perfecto, la ya. comida. Perfecto, ya. Pero porque hay una película que se llama Comer, Beber y Amar. Y en el término de amar, ¿cómo estamos ahí con amar? Amar, he amado siempre, Ok. de las más diversas formas, Ya, perfecto. y por lo tanto, entonces, esa parte continúa. Ya, digamos, eso se ejerce toda la vida. Así es. Ya, perfecto. Bueno, bienvenido acá a Cadena Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo te pregunté si te podía tutear o usted me dice que de cualquier forma estás incómodo. Eso es lo mejor. Me gusta que me tuteen. Ya, ¿te gusta que te tuteen? ¿Prefieres que te tuteen? Sí. Ya, ¿qué ha sido de ti? ¿Dónde has estado? ¿Estás como de una especie como de campesino, de agrónomo, de patrón de fondo? Como no sé, pues estás como Carlos Larraín, que también Ninguna se de esas fue. calidades puedo También ejercerla. se fue para Magallanes a ver unas ovejitas. Ninguna de esas calidades puedo ejercerla, ni tampoco menos imitar a Carlos Larraín, porque de ovejas solo tengo algunas telas que todavía conservo. Ya, Y de campo es muy pequeño como para denominarlo fundo. perfecto. Por lo tanto, estoy sumergido en el Valle de la Aconcagua, Ya, vecino de Santa Teresa, viendo pasar desde el balcón los acontecimientos políticos que siempre serán de mi interés. pero estás como regentando una suerte como de parcela a grado. ¿Ese es el fin? No es una parcela de agrado, sobre todo en tiempos del cambio climático, Ya. deja de serlo y más bien es una parcela de angustias. Una parcela de angustia. ¿Por qué? ¿Cuáles son tus angustias? Las angustias tienen que ver Con el agua. con el agua, porque nunca se sabe si viene o no viene, si el turno se va a cumplir adecuadamente, si habrá una lluvia oportuna que palíe en parte los estragos de la sequía, etc. Esas preocupaciones ahora son constantes. Ya, pero ahora estás viviendo ¿qué? ¿Con tu mujer instalado ahí? ¿Qué es lo que hace en el día? ¿Cuáles son tus actividades? ¿O ves, estás muy conectado para saber más o menos qué es lo que está pasando también? Naturalmente que acompaño a mi mujer, que es la que lleva el pandero de la situación en la casa y en el campo. ¿Ya? Yo tú no haces nada. colaboro en la medida de lo posible. ¿Eso significa que no haces nada? La verdad que hago mucho, ¿Ya? moderadamente y sin ser demasiado Oye, pero ¿esa es tu casa? intruso. Esa es tu casa, pero en una media casa. Esa es mi casa, exactamente. Ah, ya, pero igual tenía un par de hectáreas. Es más que centenaria. Un par de hectáreas hay, aquí hay un campo, un campito, ¿cómo le podemos decir? Un campito. Es un campo. Ya, es un campo. Sí, ya, un perfecto. campo. Ok. Y tú en el fondo eres como un administrador.
tampoco administro exactamente. Ok, ya, dale. No sé exactamente cuál es ¿Qué el hago? rol mío allá. Ok. Lo Ya. que sí puedo decirte es que hago presencia. Ya, y eso es súper importante. Eso es más que clave. Hacer presencia. Hacer presencia. ¿Cómo estamos con el tema de ahora también otro de los temas que hemos visto durante todo este tiempo, es esta nueva generación en la política? Nos gustaría de repente que quizás tú nos opinaras de algunos personajes políticos. ¿Te tienes que hacer eso? En la medida de lo posible. Ya, me encanta. En la medida de lo posible, algo que ahora hay que decir que es parte como de casi el mantra de la derecha, ¿no? O sea, imagínate lo enamorado que está la derecha ahora de en la medida de lo posible, de la concertación, de todo eso. ¿Te ha sorprendido ese amor, pero loco de la derecha? Porque tú conociste otra derecha en los tiempos que la concertación era lo peor, ¿o no? Claro, ahora vivimos los tiempos de unos pollos recién salidos del cascarón político que se precipitan a la cúspide del poder y a partir de allí andan sin hacer camino. ¿Ya? Y eso es lo más notable. Vamos todos acompañándolos en abriéndonos paso en una selva de acontecimientos completamente intrincados que no sabemos con qué derrotero nos vamos a encontrar. Ya, o sea, así... Todo es algo a descubrirse hoy en día. Ya no podemos dar nada por sentado. Todas las teorías políticas han ido desplomándose una tras otra. Lo que estamos haciendo ahora es explorar un campo minado. Pero es como de terror esa idea. ¿Así lo ves tú? Es bien de terror, porque tenemos un mundo convulso, completamente enrevesado, con las grandes potencias sin atinar a nada, con Estados Unidos declarado en recesión, con una Rusia ensimismada y precipitando al mundo al borde del terror nuclear, con un guatón de Corea del Norte que hace jugarretas balísticas todos los días, El guatón de Corea del Norte, ¿ya? sometiendo al mundo a una especie de Kim Jong-un. terror que no conocíamos, porque en cualquier momento uno de estos seres aprieta un botón equivocado y nos envolvemos en una nube atómica. Claro, uno de estos seres de luz aprieta un botón y nos fuimos al tacho. Absolutamente. Volvamos un poco a la idea, a esta imagen que me imagino que viene todo campestre. Vamos a hacer todo como una especie como alusiones a lo campestre, dado tu nuevo lugar. Vamos a llenar de metáforas. Exactamente. nuestro diálogo. Entonces yo quiero saber, ¿quién es la vaca? No, eso no la vamos a preguntar. ¿Quién es el vaca? Bueno, ya es difícil. Es que mira, Hay demasiado. sí. No, y pero- además los animales que surgen son todos raros. Porque puede haber una vaca sin tetas. ¿Ya? Y Claro. sería perfectamente normal en los tiempos que corren. Entonces, Ok. Ahora espérate. Hablemos un poco como que están todos mezclados, digamos. O sea, podría ser una vaca gallo, todas esas cosas. Ya todo el mundo en el fondo estamos todos como transvestidos, básicamente. Ese es el tema. exactamente, ese es el Exactamente. Ahora, con respecto con los pollitos, porque eso sí me preocupó. Tú lo que ves es al Frente Amplio como unos pollitos como circulando, digamos, como en el campo minado. ¿Qué pasa con aquellos que eran de tu digamos, coalición, de la concertación? ¿Cómo los ves ahora? Ellos son quienes en esta, digamos, si vamos a seguir utilizando estas, ¿cómo se llama? están recién saliendo de un estado de perplejidad. Ya, se despertaron. Están como despertando. Ya. Pero no saben cómo entrar al campo de juego.
si como son o tienen que travestirse también. Ya, perfecto. O sea, disfrazarse de pollito o en el fondo echar como zorros, que es lo que son. No, no, zorros no. Todavía los persigue la vergüenza de haber sido lo que fueron. Porque la sienten. ¿A ti te da vergüenza? No, a mí no, pero a ellos sí. ¿Pero a ti te da? A mí no me da vergüenza. ¿No te da vergüenza nada haber sido parte de la Concertación y los 30 años? No me da en absoluto vergüenza si yo estuviese asimilado a aquellos aspectos que son condenables de quienes dirigieron un proceso que finalmente terminó frustrado. ¿Tú dirías que el proceso terminó frustrado? Terminó frustrado en lo esencial. ¿En qué era lo esencial para ti? Lo esencial era remover las bases del sistema que heredamos de Pinochet. Ya. Eso era absolutamente esencial. No se consiguió. Lejos de eso, se consolidaron. Pero curiosamente, con un cierto éxito macroeconómico que las derechas del mundo aplaudieron a rabiar. Sí, claro. Y entonces empezaron a creerse ese cuento y naturalmente con la sensación de haber sido eficaces en el manejo del Estado, hoy intentan exhibir como mérito esa parte para aportarla a lo que están creando los polluelos, que es algo que todavía nadie entiende. Ahora, con respecto al tema de la vergüenza, digamos, y eso que finalmente no pudo ser cambiado, ¿todos son responsables un poco de eso o tú no crees en esa vergüenza de los 30 años? ¿Tú crees que a lo mejor también es una generación que necesita matar al padre, punto, cualquiera este sea? ¿Cómo ves ese cambio y esa, digamos, pelea generacional? Que ahora, además para cerrar, y te cedo la palabra, que ahora parece que se estuviese uniendo porque hay personas que eran de la Concertación, como Analí Uriarte, que uno no puede decir que es polluelo, ¿no? Tiene una mujer de 60 años, que está ahora en el gobierno. ¿Qué es lo que pasa con todo ese círculo? Sí, aquí el punto está en que la Concertación terminó manejando las claves del poder heredado de Pinochet. Y se dio cuenta sobre la marcha que era perfectamente posible hacer un gobierno medianamente satisfactorio, continuando con las bases que había dejado la dictadura. Pero naturalmente que se necesitaba una forma de maquillar todo lo relacionado con los derechos humanos, con la democracia como sistema, etc. Entonces se fueron incorporando elementos que le dieron forma a una modalidad de gobierno que no estaba pensada por ninguno de los grandes actores, pero que se fue dando en los hechos. Sí, claro, sí. Se fue dando en los hechos, entiendo. Y generó frutos no desdeñables desde el punto de vista de logros económicos, de estabilidad social, Ya. de manejo, digamos, de ciertas claves que a la sociedad le resultan muy satisfactorios, como el tema de la tranquilidad, el hecho de que la paz, la seguridad, gente pueda vivir en sus barrios de modo tranquilo, sin zozobras. Esas partes van relevándose como extraordinariamente valiosas para el común de la gente y por lo tanto han generado una suerte de nostalgia respecto de lo que estamos pasando hoy. Hoy estamos invadidos por la delincuencia propia que ha sacado las garras, pero lo más lamentable de todo es que hemos importado pero una cantidad enorme de delincuentes muy avesados que han salido
particularmente de Venezuela, y nos han incorporado prácticas aterradoras desde el punto de vista de la práctica de los delitos. Entonces, la gente está con susto. ¿Usted está con susto? A veces sí. ¿Tenés susto en el campo? Que de repente lleguen y en el fondo... Fíjate ¿sí? tú que, como pocas veces me había ocurrido, un día, una noche más bien, sentimos unos ruidos. Y hacía poco que habíamos oído del asalto a una casa de campo cerca de los Andes. Y entonces nos bajó un verdadero terror de estar experimentando una situación de ese tipo sin saber cómo reaccionar. Porque lo único que tengo es un revólver a fogueo. Ya. Y entonces, y ni siquiera eso sabía dónde estaba. De pronto descubro un cañón encima de un ropero. Y ahí me doy cuenta que lo había dejado en algún minuto. Pero digo, más bien esto lo tengo que esconder, porque si me lo ven, van a creer que es un arma de verdad. Claro. Y por pelotudo, capaz que me disparen sin tener arte ni parte en el tema. Entonces, sentimos una noche de terror sobre la base de lo que está pasando en el país. Sí, sí. Ahora, con respecto, un poco como antes lo que estábamos hablando es, a ti te tocó estar en el Congreso, senador, 2 veces diputado, con la derecha. La derecha que ahora, la pregunta que te hice hace un rato atrás, alaba la concertación como el gran logro, digamos. ¿Tú le crees a esta derecha? ¿Crees que ha cambiado la derecha? Mira, ¿son muchas derechas? A lo mejor, la pregunta. Yo a la derecha no le creo ni lo que reza, porque siempre su discurso lo está acomodando a las situaciones que desearía que se produjesen. Entonces, la derecha durante Elwin se encargó básicamente de la defensa irrestricta de su líder y la obra. Pinochet. Claro. Cualquier política que de alguna manera lesionase todo lo que concierne a los aspectos centrales que se manejaban como sacrosantos en el gobierno de Pinochet, eran una amenaza para la estabilidad. Eran algo que iba a traer repercusiones negativas, por cuanto lo que el país necesita es más desarrollo económico, y eso solo se conseguía siendo fieles al concepto de Estado que había ideado Pinochet. Ya, pero ahora la derecha dice otra cosa. La derecha dice que está dispuesto a cambiar la Constitución, que en el fondo esto ya pasó. No sé, estamos hablando desde nuevas y antiguas derechas. No sé, desde Coloma hasta Macaya. Desde, no sé, uno puede hablar de Chaguán. En fin, ¿no le crees tampoco a estas derechas? No. Lo que pasa es que la derecha ha tenido fortuna. Ha tenido mucha suerte, porque la desideologización total del país la ha favorecido enormemente. Antes, la clase obrera, desde una perspectiva marxista, tenía una idea clara acerca de lo que había que hacer y de cuál era su destino. Se manejaba con una ideología y por lo tanto el derrotero lo tenía claro. Ahora no hay. Ahora desapareció todo aquello y entonces el conjunto de la sociedad ha quedado entregada a una disputa de publicistas, y lo que mejor logren comunicar los diferentes sectores
es aquello que tiene probabilidades de ganar. Y así ha ocurrido. A mí me resulta increíble pensar que un proyecto constitucional haya sucumbido estrepitosamente debido a la imagen que proyectaron algunos convencionales, especímenes. ¿Cómo? Especímenes. Ya. Y se hayan echado por la borda aspectos tan básicos y centrales para el desarrollo de Chile como los que contenía este texto constitucional, que deberían haber sido salvados para de verdad contar orgullosamente con una carta magna que nos llevase a el próximo siglo con un derrotero definido. Ya, tú no lo puedes creer que lo que pasó, y la única explicación que te da es que en el fondo es una discusión de publicistas, que ganó el mejor publicista. Y entonces aquí ganaron los publicistas de la derecha. Ganaron y convirtieron, imagínate, a los amarillos, el color con que más se denostaba a la gente políticamente, sale triunfando. Ahora hay extremistas de centro. Es una cosa rarísima lo que está pasando en política. Cuesta mucho entenderla. Penetrar en este tinglado es muy difícil, muy difícil. Yo creo que más bien hay que apretar los cachetes. Ya. Y ver qué pasa. Apretar los cachetes del poto. Y esperar qué pasa. ¿Pero para qué? Como apretar, así como aguantar nomás, aguantar el chaparrón, que así como aguantar, que no vayamos al baño, no hagamos nada. Y apretar los cachetes antes que los ojos, por lo menos para ver dónde vamos a salir disparados. Ya, perfecto. Nelson Ávila, vamos a un corte muy brevemente, vamos a seguir conversando, por supuesto, de cuál es la cosa que te ha pasado con lo que fueron algunas de tus mociones. El tema de la marihuana, por la fuerza de la razón, el aborto, la eutanasia, todas las cosas que hablaba Nelson hace muchos años atrás, que ahora están en la palestra. Vamos y volvemos, estás en Cadena Nacional, esto es Vía X. Nacional, y estamos con Nelson Ávila, senador con C, así, ¿no? Así es. Senador, ex senador de la República, exdiputado dos veces así también de la República. Y estábamos hablando, yo quería como meterte en alguno de los temas en los cuales fuiste pionero, como la marihuana, etcétera. Pero quiero partir antes, lo tenemos por ahí, tenemos tu Instagram. Haces como unas piezas de Instagram muy curiosas, que son como, haces como unas páginas de diario. ¿Por qué hace eso? Ya, veamos una de sus, digamos, a ver, ya, musgo. Ah, musgo, ¿esto es? Musgo. No alcanzo a leerlo, perdón. A ver. Ah, espérate, ¿esto lo hiciste así? ¿Lo hiciste cortado? ¿Lo hiciste mal? ¿No lo sabéis funcionar? ¿O salió entero o te salió cortado? No, yo siempre lo hago bien. Pero sale mal. Lo que pasa es que a veces me sale mal. Ah, pero en el fondo eso... Pero espérate, pero esto te salió cortado. ¿Tú cachai que no se lee? Yo cacho que aquí no se lee. Pero en su minuto yo lo leí y tuve la fortuna de leerlo. Pero en el Instagram no se lee. Ya, a ver, espérate, ¿qué otro más? Si tenemos uno que escribe como unos textos largos también. No sé qué quisiste decir, también en política y en el suelo o en el fútbol. ¿Qué querías decir? Tiene que haber sido algo interesante. Ya, aquí. La auténtica paz social pasa por quitarle la rodilla del cuello a las víctimas de los abusadores que no dan respiro. Y en eso el Estado ha de ser un aliado, no un cómplice. Claro. Espérate, y esta pieza tú te sacaste una foto en lo que me imagino es tu oficina y tú pusiste ese texto y dijiste... Mi fantástico. Rincón. Ese es el rincón donde de pronto caen las musas. Caen las musas, ¿ya? Caen, claro. Pero como del cielo, así como que... Se desprenden de los techos. Se desprenden de los techos y te salió esa frase.
Salió esa Ponte tú. frase Ya. porque se les ocurre a ellas. Ah, no es a ti. No, no, no. Pero además siempre como que llegan a ese rincón, ¿no? Llegan a ese Justamente. rincón y yo me encuentro con ellas. Espérate, a ver otro. Es que me gustaría, este es el que estábamos viendo antes y que en el fondo Esa- no, ese ese es de- el que salió mal, pero según él lo hizo bien. Eso del digamos. suelo ha salido pertinaz. ¿Veamos otro? Ya, a ver, este es un video. Esto es como una especie de oda a la lluvia, ¿Ya? que actualmente en Aconcagua es algo que se ansía de una manera tremenda. Esto es como un metalenguaje tus redes sociales, ¿ah? Yo diría que están como tan más allá del entendimiento Normal. general, claro, normal. Claro, hay que verlas Lógico. detenidamente. Yo veo una carreta y agua, efectivamente. Pero entiendo que llueve y es un milagro. Lo que pasa, ya, a ver, aquí. Eran los tiempos en que se podía disfrutar de una chispeante chicha en cacho. Exactamente. También la musa. Esa es una foto del recuerdo, Este es el 2020. una vez la que época. ejerciendo como autoridad Ya. pública, me aposté al lado de los que ejercen como alcalde, concejales, etcétera. En una comuna pasaron los guasos con su cacho de chicha y uno de ellos pretendió dejarme fuera, ¿Cómo dejarte fuera? ¿Dejarte sin el cacho? dejarme sin el cacho. Y tú eso- dijiste, pasa el cacho para acá. Y entonces yo golpeé las manos, se le asustó el caballo incluso, Ah, ya. se vio forzado a regresar y naturalmente al ver mi actitud de reclamo por la ausencia del cacho de chicha, me lo entregó rápidamente. Perfecto. Y ahí eso era. pude disfrutarlo con un buen trago. Tú estabas recordando en esa época, eso además lo subiste el 2020, yo creo que me imagino que en plena pandemia, sufriendo por la falta de cacho, de relación con los otros, de compartir la saliva en un cacho. Yo siempre encontré bien asquerosa la idea de compartir el cacho en términos de la saliva que va y viene de todo. No Claro. me habría entusiasmado tanto, pero a lo mejor es una cosa guasa que me falta. Sí, pero es que ahí hay que hacer un truco. Y es que antes de llevártelo a los labios, ¿Ya? hay que pasarle los dedos al borde del cacho. Ah, precisamente para retirar la saliva del alcalde. perfecto. Exacto. Claro. Esta es la cosa que no sabía porque no he sido autoridad. Solamente lo miraba y decía que asco. Solamente un político avesado sabe hacer esas Lógico. cosas. Uno de estos polluelos, por ejemplo, se bebe la saliva y no la chicha. Uno de estos del Frente Amplio agarra el cacho y se le zampa entero. Pero claro, no tiene Y ese sin- truco. No tiene la posibilidad de ¿Ah? hacer un truquito, nada de eso porque no manejan los códigos de esta Por materia. supuesto. ¿Y tú crees que nos van a llevar cuesta abajo en la rodada? No, mira ya lo dijiste, el campo minado me lo dice todo. Vamos a uno de los temas que han sido los temas por los cuales la gente te ha llamado los últimos 20 años y tiene que ver con el tema de la marihuana. Inevitable. Eso es Inevitable. absolutamente inevitable. Teníamos que hablar de la marihuana. Yo traté de ser original toda esta primera parte, pero ya en un momento tuve que llegar al pito marihuana, o sea, francamente. En tu retiro en el campo, ¿estás fumando más marihuana o nunca te ha interesado la marihuana y la verdad que no fumáis nada? Claro, esto último que acabas de decir es lo real. ¿Cuál es lo real? ¿Qué? Lo ¿No te interesa real nada? es que no fumo marihuana. No, sí sé que no fumáis marihuana, pero No fumo marihuana, quedaste como volado nomás. pero no se me reconocerá nunca, creo yo, el hecho de haber sido un héroe en esta lucha, porque he soportado toda clase de estigmatizaciones a lo largo de mi trayectoria política, haciendo creer de que fumo marihuana, Claro. pero básicamente he resistido esto porque creo que es sano que la gente piensa que un tipo que supuestamente consume marihuana es capaz de comportarse de manera normal, ¿no? Si es que puede interpretarse como normal lo que yo hago.
Claro, yo creo que ahí... Ahí sí, también hay un tema, un campo de discusión. Me parece que el campo mucho más interesante y discutible es tu normalidad, tu supuesta normalidad. Es una normalidad bien extraña, desde luego. Pero espérate. Yo lo admito. ¿Tú le hablas así a tu señora como me estás hablando a mí igual? Ese es el otro punto, que nadie cree que tú hablas así. Que yo hablo así. Entonces me dicen, pero esto me lo has dicho varias veces. Pero por supuesto te tengo que preguntar, obvio. ¿Y tú le hablas así a la gente, a tu mujer? Que es la persona que imaginamos más cercana, da lo mismo, podría ser, no importa, tu hijo, no es un caballo, entonces, no tengo idea que le hablas, pero... Y entonces la respuesta es sí. Hablo así. Y tal vez por eso mismo ella prefiere que no le hable. Lógico. A esta altura. Entonces ella... Por eso se hizo cargo el campo. Claro, por eso ella me declama: me gustas cuando callas porque estás como ausente. Totalmente, totalmente. Distante y doloroso como si hubieras muerto. Pablo Neruda. Hablemos ahora del tema de la marihuana, pero en términos de la marihuana, no si fumáis pito, no fumáis pito, porque evidentemente no yo ya sé que no fumas pito. Fome igual, porque igual a lo mejor quizás tu vida sería más divertida con pito. Claro, a mí me encantaría. ¿Pero tampoco tomáis? A mí me encantaría ser verdaderamente marihuanero. ¿Cómo es la marihuana? ¿Cómo son los marihuaneros según tú? Porque esto es toda una fantasía. ¿Tú crees que yo soy marihuanera, por ejemplo? No. Pero usted fuma de repente tu pitito y eres feliz con eso. Y me encanta esa gente, fíjate. ¿Tú crees que esto es un efecto de la marihuana? Capaz que una piteadita previa, en la medida que iba a tener este en la medida de lo posible. Para sintonizar, digamos. Exactamente. Claro. Pero hablando de la marihuana, lo que se normalizó ahora el tema, no sé, pues existen diputados y diputadas de la República que de alguna manera ya están hablando de la marihuana, estamos conversando de eso, existe plantación, existe el uso de la cannabis medicinal. ¿Qué te parece eso en términos de pensar Chile en aquel entonces cuando tú te fumaste un pito y quedó como la tole tole? ¿Qué te pasa ahora también con eso? Claro, mira, ahora por ejemplo... Lo que me repugna es este ejercicio de supuesta transparencia que pretenden hacer en el Congreso. Ah, perfecto. Con los famosos exámenes. Que se los hicieron, de hecho. Que se los hicieron. Esto es la cosa más ridícula del mundo. ¿Por qué ridículo? Yo, si hubiese estado, me habría negado rotundamente a pasarme por un escenario de ese tipo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no sirve absolutamente para nada. Estos pretenden descubrir que si un parlamentario consume marihuana u otra sustancia, probablemente, lo más probable es que haya un nexo con el narcotráfico. Y si se olvidan estos benditos que, por ejemplo, si lo mismo lo hubiesen hecho en Colombia con Pablo Escobar y le hacen un examen, sale completamente limpio porque él no consumía. Él simplemente estaba al frente de un aparataje del narcotráfico que, por supuesto, hizo tambalear a Colombia entera con su poder. Pero no está por ahí el tema. El problema que hay que salvaguardar en la política es a los representantes ciudadanos de otra droga que es mucho peor, y es la droga del poder del dinero, que los termina cooptando en decisiones que son fundamentales para el ejercicio de su labor. Es ese el punto que hay que cuidar. La corrupción política es lo más importante y por lo tanto, y con este tipo de cosas ni se acercan siquiera a llevar a cabo una modalidad sana de ejercer la fiscalización. Ahora, ¿tú crees que en el fondo un diputado, un senador, un presidente pueden fumar marihuana y no hay problema? Cero problema. ¿Y la cocaína? ¿Sí es problema? Cero problema. Mira. Otras drogas. Si hay personas que consumen alguna sustancia y son
representantes políticos Sí. en algún poder del Estado ¿Sí? van a tener la suficiente inteligencia como para que ese tipo de prácticas Ajá. no termine haciéndolos sucumbir en su labor. No sabemos. Pero Es un riesgo. Pero es que en el mundo, tú lo puedes observar en el mundo, ¿en qué país del mundo encuentras casos que puedan ser alarmantes desde el punto de vista del consumo de sustancias como la cocaína u otras? No, bueno, pero ese es un poco largo. Pero tú crees que, quiero hacerte dos preguntas para cerrar. La primera, ¿tú crees que la legalización de las drogas podría ayudar al combate contra el narcotráfico o crees que no hay, porque tú hablaste de ese tema, ¿crees que no hay que ir por ahí? ¿De qué manera habría que hacer eso? ¿Tiene que ver con la legalización? ¿Crees que es una posibilidad? Mira, yo he sostenido siempre esa tesis. Ya. Para mí, lo más ridículo del mundo es que el Estado le cuide a los narcotraficantes el monopolio de la venta de sustancias tóxicas. Porque vigilan que solo sean ellos los que distribuyan y produzcan o comercialicen. Todos los otros que intenten entrar al negocio, ya sea como consumidores o como traficantes, el Estado mismo se encarga de dejarlos fuera, de tal suerte que ese negocio quede solo para los narcotraficantes. Por eso que el poder que han adquirido es enorme, es gigantesco. Son capaces de cooptar instituciones completas. Y todo lo que se ha hecho en su contra resulta estéril. No ha habido forma posible de eliminar esas prácticas. Entonces, si esto que estás haciendo da malos resultados, ¿por qué lo sigues haciendo? Ahora, ese es el problema. Para cerrar, tú fuiste un adelantado en términos de, hablaste del tema de la marihuana, hablaste del aborto, de la eutanasia. Yo sé que el mundo está como enredado, complicado, convulso, y esto ya para cerrar. ¿Te gustaría estar de nuevo en la arena política? ¿Crees que esta libertad que ves ahora te habría gustado para ti en el momento que tú ejerciste como senador o como diputado, en fin? Sí, a veces me habría gustado estar en debates como los que se han suscitado a lo largo de estos días. Ya. Pero de regresar a la arena política bajo ninguna circunstancia, porque yo siento que ya esta nueva camada que se ha hecho del poder institucional debe apoyarse desde fuera en términos de que consigan hacer las rectificaciones instantáneas que necesitan para no profundizar en los errores. Por ejemplo, a mí me gusta que Boris rápidamente haga los mea culpas de rigor. ¿Te gusta que pida perdón y rápido vaya? Ya. No importa que sea tan repetido, pero si son varios los errores, hay que hacerlo y por lo tanto está bien. Ojalá que esto no se transforme en una práctica cotidiana, pero lo importante es que tenga la capacidad de rectificar a tiempo, de darse cuenta que las cosas no están saliendo bien como lo esperaba y que por lo tanto una rectificación se hace necesaria y la acometa. Hay una cosa sí que le condeno, y es que, porque las formas son importantes en política, lo del embajador de España debió haberlo extirpado de inmediato. En el instante mismo que se ve la fotografía con el sujeto envuelto en unas antenas de langosta, debió automáticamente hacer pedir la renuncia. Lo dejó estar. Antes de las patitas. Antes de las patitas, porque
este no tiene remedio. Se ve que no consigue dar con las claves, no digamos de la diplomacia, sino que de la decencia en política. ¿Cómo se le ocurre ofrecer como puerta de entrada de su imagen en la diplomacia una foto tan absurda como la que él mismo se encargó de difundir? O sea, un personaje de esas características no puede estar en la administración del Estado bajo ninguna circunstancia y por supuesto que menos aún en la diplomacia. Nelson Ávila, senador con C, muchas gracias por estar con nosotros en Cadena Nacional. Un gusto tenerte acá y ahora ya sabemos que habla así siempre. Siempre le voy a decir a Margarita que lo confirme. Muchas gracias, gracias por estar acá, por esta conversación. Y nosotros nos vamos en Cadena Nacional. Estás en Vía X. Chao.